hoy vamos a profundizar en lo que son estructura y fijaciones para las instalaciones fotovoltaicas. Eh, Antes de nada, pues como ya es costumbre en nuestros webinars, presentar un poco la empresa para las personas que es la primera vez que asisten a un webinar con nosotros o que nos están escuchando desde otro país y no nos conocen. Nosotros somos EMA, somos una empresa que se encarga de la distribución de todos los insumos para las instalaciones fotovoltaicas. Nuestra filosofía consiste en ser un one-stop shop de energía solar, en donde ustedes puedan encontrar todos los materiales que van a necesitar para su instalación, los paneles, los inversores, la estructura, los cables, todas esas cositas en un solo lugar. Contamos también con asesoría técnica y de postventa. Mi compañero Félix y yo llevamos esa área, así que podemos apoyarlos en ese sentido y también tener una respuesta logística rápida eh, a lo largo de todo el país. Acá en Chile, que es donde está nuestra base de operaciones, intentar llevarles a ustedes los materiales en el menor tiempo posible para que ustedes puedan ejecutar sus proyectos de la manera más expedita. Incluso en los casos que son fuera de Chile. Ajá, también hacemos para casos de fuera de Chile. Eh, Iniciando ya con lo que es propiamente la presentación, vamos a hablar de cuáles son las características generales de una buena estructura. O sea, qué necesitamos o qué características tiene que tener una estructura para considerarse eficiente y bien ejecutada, bien instalada, eh, como deberían ser todas las instalaciones para que sean durables en el tiempo. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es que toda estructura debe llevar un estudio previo, un análisis previo de qué es lo que nosotros queremos instalar para poder adecuar correctamente el diseño de nuestra instalación. No sé, Félix, ¿qué opinas tú en ese aspecto? Sí, sobre todo acá el hecho de nosotros, como dice Rubén, si vamos a ejecutar un proyecto desde el punto de vista instalador, al momento de hacer esa primera visita, que siempre es muy, muy importante hacer esa primera visita, definir efectivamente qué tipo de techo va a ser, qué tipo de fijación va a utilizarse, qué tipo de anclajes deben utilizarse, porque como lo vamos a ir viendo a medida que se va a ir avanzando la presentación, lo que debemos hacer es lo más adecuado, no hacer adaptación. Eso siempre tenemos que tratar de evitar. Claro. Y eso nos lleva al segundo punto, que es un diseño adecuado para el panel solar que nosotros vayamos a utilizar. Claro. No podemos instalar una estructura muy grande porque nuestro panel va a quedar pequeño, ni muy pequeño porque el panel va a quedar grande. Y tenemos que tomar en consideración que hay factores como la carga de viento, lugares en donde, por ejemplo, la nieve es un factor importante, eh, que sí o sí tenemos que tener un diseño adecuado para ese panel solar. Lo otro es que hay que pensar en utilizar materiales que sean de alta durabilidad. Como estábamos conversando antes. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que existen estructuras idealmente de aluminio anodizado, viene siendo como el material y más común o que se ve más frecuente. Sin embargo, también hay estructuras que son hechas en acero galvanizado. Este acero, de igual forma, también tiene que estar pensado en que tiene que cumplir con normas, en este caso, por lo menos la normativa chilena, la NSH 33446, que ya nos habla de lo que son las especificaciones por zona geográfica y los micrómetros de la capa de galvanizado que debe tener para garantizar una perduración o una duración, perdón, del material de la estructura sobre los 20 años. ¿Por qué los 20 años? Bueno, sabemos que los paneles fotovoltaicos normalmente tienen una vida útil entre 20 y 25 años. Entonces, imaginemos que estemos utilizando una estructura que nos va a durar un año, 10 años, 5 años, y el panel te va a durar 10. O sea, vas a tener que reemplazar todo o bien una actividad, digamos, natural que juegue un factor, digamos, contraproducente y perder toda la instalación por usar o escatimar costos en elementos de fijación. Entonces, debemos estar muy,
muy pendientes siempre también de esto. Exactamente. Y la posibilidad de poder instalar una puesta a tierra adecuada en la estructura, porque sabemos que por normativa todas este tipo de instalaciones deberían ir aterrizadas, pero también un buen sistema de aterrizaje nos permite a nosotros protegernos ante cualquier descarga, ante cualquier efecto que se pueda producir entre los paneles y la estructura, entre la estructura y la tierra. Entonces, siempre es muy importante considerar que el tipo de estructura que yo voy a utilizar, poder instalar un sistema de puesta a tierra adecuado para esa estructura. Excelente. En los tipos de estructura para paneles solares, tenemos que existen tres distintas secciones, se podría llamar, o tres distintos grupos, Sí. o grandes grupos. Sí, acá estos grupos, como menciona Rubén, son principalmente los que, digamos, forman parte de lo que viene siendo nuestro stock habitual o nuestras soluciones típicas, ¿sí? Existe mucha mayor variedad a nivel de fijaciones. Por ejemplo, acá no estamos colocando o no vamos a hablar por, digamos, la especificidad también del caso, por ejemplo, lo que son las estructuras flotantes, que es otra estructura que se está viendo ahora mucho. No vamos a enfocar en esta, que son como las que son de nuestro día a día, de nuestra rutinaria en cuanto a bodega, despachos y atención al cliente. Entonces, serían como que los típicos que trabajaría. Sí, los más típicos. A techo, sabemos que hay muchas instalaciones, porque generalmente cuando uno piensa en energía fotovoltaica, automáticamente piensa en el techo. Claro. A suelo y los carports, que son estructuras que se pueden utilizar como estacionamientos para vehículos y que su techo es un arreglo de paneles fotovoltaicos. Correcto. Ahí que es carport. Falta El carport. Dentro del techo, dentro de la estructura a techo, también encontramos dos sistemas que, si bien tienen funciones similares, en su aplicación son bien distintos. Claro. Son el coplanar y la estructura inclinada. Claro, depender de cómo esté geográficamente el lugar de instalación, si está con una latitud que favorece o el tipo de techo si también se asemeja a la latitud, a la inclinación de la latitud, o hay que hacer ajustes con inclinación también. Claro, precisamente, por eso decimos que cumplen una función similar, porque si tú tienes una estructura coplanar en un techo inclinado, muy probablemente ese techo esté en su óptima inclinación para poder instalar los paneles fotovoltaicos. Pero si tu techo es un techo completamente plano, claro, vas a tener que darle una inclinación a esa estructura. Correcto. Para poder colocar los paneles y aprovecharlos de la mejor manera. Exacto. Entonces, eso es básicamente lo que diferencia a grandes rasgos una de la otra, pero también influyen los tipos de anclajes que nosotros vamos a utilizar, dependiendo de qué tipo de estructura lo vayamos a emplear en el proyecto. Claro, ahí influye mucho el tipo de techo. Llegan a la casa del cliente, el cliente tiene teja asfáltica, tiene teja de barro, o es un techo metálico en las diversas variaciones que existen. Va a haber un modelo o un tipo, por eso es tan importante esa primera visita, hacer esas simulaciones que, bueno, ya es como parte también de lo que es el diseño propio que se deben hacer. Y buscar una fijación que sea la más adecuada o que por lo menos cumpla con lo que son las memorias de cálculo, lo que son los cumplimientos de peso y, como les decía hace un momento, no hacer adecuación, no hacer adaptaciones de estructura. Sí, adaptaciones de la estructura nos traen problemas y problemas materiales. Exacto. Creo que el anclaje más común que la gente suele encontrar cuando quiere instalar una estructura coplanar es el L-foot o Sí. L-fit, que son estructuras en forma de L, Sí. que nos permiten colocar el riel y fijar el riel al techo. Normalmente, claro, eso igual lo vamos a ver más adelante. Vienen con esta goma que está acá, que vamos a hablar ahorita un poco de ella, y como dice Ron, esto es lo más típico común en una coplanar. También existen otros tipos de anclajes más especializados, sí, que son los anclajes PD4 para
techo PV4, Claro, anclajes para tejas, para los techos que son de teja, los hanger bolts para otro tipo de techo que está hecho, fabricado de otros materiales más resistentes sí, que requieren otro tipo de anclaje, o los anclajes SFS que directamente como que aprietan el riel sin dañar el techo, sin perforar. sin perforar el techo. Claro. Exactamente. Y en cuanto a la estructura inclinada, tenemos lo más típico, que son las bases ajustables, que son ¿Dos piezas? claro, unos elementos que permiten ajustar en la parte posterior, en el soporte posterior, la altura para poder adecuar la inclinación a lo que nosotros vamos a necesitar, o una estructura que normalmente ya viene prearmada, que son los triángulos, Claro, que también pueden ser fijos o ajustables, correcto. pero ya vienen, digamos, con un soporte extra para colocar Claro. los rieles. Y esto al final lo que hemos visto, bueno, básicamente como que la practicidad también del instalador o la pericia, por decirlo así, porque al final estos son dos piezas independientes que quien hace esa figura completa, esa figura de triángulo, en este caso como si lo vemos como un triángulo rectángulo, ese hipotenusa, la hace el mismo panel, ¿ya? Mientras que el triángulo ya es una estructura, como dice Rubén, ya armada, ya está hecha y facilita mucho más la instalación, pero bueno, al final siempre es un tema de evaluar costos, de evaluar beneficios, evaluar si realmente es la mejor fijación para eso. Sí, exactamente. Y en cuanto a la estructura suelo, aquí sí nos encontramos una variedad de fauna bastante diversa, Sí, porque sí, en suelo, dependiendo del tipo de suelo y de sus claro, características, se va a emplear un tipo de estructura u otra. claro, Y que esas se pueden dividir en estructuras monopostes, bipostes, estructuras hincadas, o el ground screw, que es un tornillo gigante algo así, que se claro, coloca en el suelo sí, eh, para sostener la estructura. Esos tipos de estructura hay algunos que pueden ir sobre pilotes, hay otros claro, que van directamente en la tierra. Bueno, exactamente. ahí lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero también tienen distintos tipos De de aplicaciones, aplicaciones. uso, Exactamente. necesidades, tipo de terreno, como decía Rubén. Sí. Y los carports, que son ya estructuras generalmente prefabricadas, Sí, porque se fabrican a medida, dependiendo del tamaño que se quiera hacer el estacionamiento y todo el tema, eh, que bueno, dan una funcionalidad claro, aparte de solamente soportar los paneles, que vendría siendo el tema de ofrecerle sombra a los autos que estén exactamente. estacionados ahí. Sí, exactamente. Y bueno, como dice Rubén, esto es muy de diseño. O sea, nosotros acá en EMAT hemos distribuido varios tipos de carports, carports grandes, carports más pequeños, pero todos son en base a diseño. O sea, llega ya, digamos, un Lego o un set que es única y exclusivamente para este, con piezas únicas también. No podemos usar un riel de techo y hacer esa adaptación que siempre tenemos que evitar. Es un riel con un extrusado diferente, una forma diferente que está hecho para soportar el panel, las cargas, la inclinación que fue hecha, considerada en el diseño eh, de este arreglo. Ujú. Ok, aquí les vamos a mostrar, a medida que vayamos explicando, creo que vamos a intentar cambiar la cámara para irles Sí, mostrando los elementos y que ustedes lo conozcan, para los que todavía no lo conocen y para los que lo conozcan mejor, los que ya lo conocen, eh, los distintos tipos de anclaje. En este caso, para estructuras a techo. claro, aquí estaremos en imagen viendo solamente techo, Sí, fijo, coplanar y inclinado. sí, porque no les podemos traer Un piso, un suelo. un suelo con una estructura poste hincada. Bueno, déjenme ver. El primer anclaje que vamos a ver va a ser el L-Fit. Déjenme ver si puedo pausar un momento la presentación, que quede solamente la cámara, eh, para que ustedes puedan observar a mayor detalle la estructura. No sé si ahí ya se ve la cámara. ¿Sí? Ya, Ya, perfecto. vamos por acá. Ahí, ahí tenemos
Vamos a ver, un momento. ¿Qué pasó? No. A ver, que nos volvimos. No sé qué tan grande se ve ahí la cámara. Se alcanza. Sí, yo creo que sí se alcanza a ver, pero no sé si se ve en pantalla completa. A ver. Ahí debería verse en pantalla completa la cámara. Sí. Vale, súper. Súper. Entonces, bueno, veíamos en el slide que tenía Rubén hace un momento, que partíamos con la fijación tipo L, que es esta que está acá. Y de esto, pues también hay mucha variedad. Nosotros acá en EMAT básicamente tenemos esta misma fijación, con esta misma altura, con pernos para madera o pernos para metal. Y bueno, importante que tenga esta goma que está acá, que es la goma EPDM. Ya vamos a ver un poquito detalles sobre qué recomienda el fabricante sobre esto. Pero esta es como la más común, como decía Rubén hace un momento, que se utiliza mucho en lo que son techos con inclinación, que ya te favorece dependiendo de la latitud, y donde las costaneras también pueden usar este tipo de anclaje. ¿Ya? Lo que decías tú, lo más importante del LFIT es saber qué tipo de costanera vas a tener en el techo. Claro, Si es costanera de madera, medirlo con el perno para madera, claro. y si es de metal, con el perno para metal. Claro, también la visita debe diagnosticar el largo del perno, si este perno está bien, o si prefieren comprárnoslo sin el perno porque necesitan colocar un perno más corto o más largo, que también se han visto casos. Entonces, al final, insisto, es muy importante esa primera visita que hagan, sobre todo cuando se acercan a nosotros, ustedes como clientes instaladores, nos den el mayor feedback para poderles apoyar con la mejor fijación la recomendación que podamos darles a ustedes. Uh-huh. Ahí creo que volvimos a la presentación. El segundo anclaje que tenemos aquí es el SFS. El anclaje SFS lo tenemos por acá. Este es el tipo de anclaje que lo que hace es sostener el riel. Entonces, si yo sostengo el riel, no necesito un elemento adicional o algo eh, más grande o hacer una perforación para sostenerlo y fijar los paneles en el fondo, que es para lo que se usa esto. De por sí, como decía Rubén hace un rato también, con esto evitamos, es un clan básicamente, lo que hacemos es que esta figura que está acá, evidentemente también puede variar mucho. Por fabricante tenemos la posibilidad de lograr o conseguir varios tipos de formas o de figuras, porque también sabemos que el mercado de techos metálicos es muy variado. Y puede ser que, no sé, esto expande 3 centímetros y hay un techo que eh, el- la costura, por decirlo así, donde se une el techo, las láminas de techo, es mucho mayor, hay que buscar una forma que sea la más adecuada, insisto, no adaptar. Entonces, modelos de esto también hay mucha variedad, por fabricante podemos tener cualquier variedad, solo que va a depender de que el techo sea el recomendado, o sea, la pieza sea recomendada para el techo. Sí. Entonces, Para el que todavía está un poquito confundido con qué tipo de techo es el que, en el que se emplea este tipo de anclaje, es el techo metálico que tiene como unas pestañas a lo largo. donde se une Exacto. Que justo a esa pestaña es que se ancla donde se afirma el anclaje, que es esa sobresaliente del techo. Entonces, de esta manera evitamos nosotros hacer perforaciones en techo metálico porque nos estamos afirmando a las mismas pestañas que ya trae el techo. Sí. Ajá. Volvemos a la presentación y ahora encontramos el anclaje para tejado, que este es un anclaje bastante complejo porque instalar en teja siempre es complejo. Hay que levantar la teja, colocar el anclaje, verificar que, ¿no? Y que generalmente lo que sucede es que cuando se levantan las tejas suelen quedar fugas. Entonces, esto es algo
instaladores que ya son un poco más experimentados, que tienen más detalle al momento de hacer el trabajo y que saben cómo realmente instalar este tipo de anclaje, porque la verdad es que es bien especial y conlleva bastante trabajo hacer una instalación en techo de teja. Sí. Entonces, ahí consta de dos elementos principales que son el flange y el anclaje que va por debajo de la teja, básicamente. El riel queda a esta altura, donde está esta tuerca T, y como dice Rubén, es una fijación un poco más a trabajar porque, insisto, se hace la visita, hay que ver dónde están los puntos de anclaje porque también hay que ver a qué profundidad va a estar esta fijación, si esta es la teja que sirve o la fijación para teja que sirve, porque también de esto tenemos tres tipos en stock, hay más, pero por lo menos esto es otro tipo. Y en este caso vemos que es más baja la altura que se gana y el riel, a diferencia de la otra que queda de forma perpendicular a la fijación, en este caso queda descansado. Y bueno, tenemos que hacer uso de esta otra pieza adicional que se llama el rail clamp, que básicamente lo que hace es que mantiene aterrizado o ajustado a esto, al riel. Y hay otro modelo también que incluso tiene más altura, pero al final hay varios. Este, si se dan cuenta, no es ajustable, entonces este fijo, rígido, este tengo chance por lo menos de jugar. Entonces, va a depender de qué tipo realmente se necesite, cuál es el que me favorece más, si es necesario, no sé, una muestra, llevarlo, probarlo y retornarlo, o ya después de definida, yo creo que es lo mejor, porque siempre es la recomendación usar la pieza que mejor les facilite también la instalación, sobre todo. Y el tema de la impermeabilización que comentaba Rubén, también es donde es uno de los techos donde también sabemos por clientes que se sufre más por la impermeabilización, por fugas, por temas, sobre todo cuando empiezan las lluvias fuertes. Sí, exactamente. Eh, el otro tipo de anclaje, también para techo metálico, es el hanger bolt, que creo que es uno de los más sencillos. Es como una combinación entre el anclaje para la teja y un L-fit, porque tengo la parte, vamos a cambiar aquí para que lo puedan ver mejor. Está la parte que se perfora el techo, el flanche a donde se sostiene, y tengo como en el anclaje para la teja un clamp que lo que hace es sostener el riel por el lado donde tiene la muesca que entra aquí por un costado. Entonces, esta es otra opción para los que tienen techos metálicos y quieren hacer un tipo de instalación coplanar, digamos, un poquito incluso más limpia, Sí, porque es más sencillo el anclaje. exactamente. Este que tenemos acá en particular tiene un tratado especial en zinc, sobre todo para techos cuando son, hay techos metálicos que son tan fuertes o tan resistentes que cuando, esto tiene la ventaja que se coloca el taladro acá, y bueno, básicamente es fijarlo, instalarlo directamente, pero hay techos que son mucho más fuertes que el perno, por decirlo de alguna manera, o el perno es menos resistente y pierde el hilo. Este tiene un tratado especial que lo hace muchísimo más resistente y duradero para ese tipo de situaciones. También tenemos el famoso anclaje PV4, que es otro, sí, en sus dos versiones, porque existen dos versiones del anclaje PV4. La versión paralela y la versión perpendicular. eh, Hay un tipo de techo que es el techo PV4, que es el techo que tiene esta forma. Son como lomitas, Hexágonos. sí, medios hexágonos. Eh, y la gracia de este anclaje es que permite instalar en los mismos medios hexágonos para evitar colocar, por ejemplo, algunos instaladores lo que hacen es colocar en la parte plana L-fit. Y eso pues conlleva más trabajo porque es más difícil o incluso terminan haciendo adaptaciones para poder hacer una instalación correcta.
mientras que con el anclaje PV4 lo único que tienen que hacer es colocar el anclaje y tiene unas perforaciones por los costados donde entran los pernos de fijación y ahí queda fijo ya el anclaje. Y en la parte superior, para poder instalar el riel, tiene un clamp también como el de teja o el anclaje con el double screw, el hanger bolt. Tienen, como les comentaba, las dos versiones, la perpendicular y la paralela. Y pues perpendicular y paralela porque ustedes pueden hacer la instalación de los rieles Claro, a lo largo del techo exactamente. o a lo ancho del techo. Esto porque, claro, este tipo de techo, vale la redundancia, eh, visto desde arriba, por decirlo así, son líneas. Se ven las líneas de estos trapecios o de estos medio hexágonos. Entonces, pueden estar, digamos, de esta forma horizontal o perpendicular a la forma en la que se quiere o se desea instalar los rieles. Entonces, dependiendo de la forma como se quiere instalar los rieles respecto a las líneas que lleva este techo, existen estas dos formas de fijación. Y básicamente, si las ponemos de esta manera, se ve que una es un poco más larga que la otra. Y esto es porque, claro, la que tiene esta forma, si yo lo coloco así, el riel no puede ir así, tiene que ir así. Entonces, esto es para, digamos, riel en techo de esta forma y la fijación iría, puede ser cruzada o puede ser paralelo, dependiendo de la fijación que se utilice. Entonces, muy importante también llevar las muestras o tener la idea o fotografías de la visita para nosotros poder ofrecer la pieza más adecuada, la que realmente corresponde. De igual manera, incluye las gomas EPDM, ambas fijaciones. Y esto, bueno, para garantizar este tema de impermeabilización, que al final es uno de los factores que hay que cuidar muchísimo en una instalación cuando se toca techo. Sí, todas las instalaciones, si se fijaron, todas las instalaciones, todos los anclajes, si se fijaron, todos los que son con perforación, todos tienen la goma. El LFIT, el anclaje PV4, las patitas de la estructura ajustable. Entonces, todo lo que conlleve una perforación debe conllevar, por ende, un aislamiento para evitar que cuando llueve se filtre el agua por los agujeros que hemos utilizado para las fijaciones. Otro tipo de estructura es la que les comentábamos, la base ajustable, que consta de dos piezas. Esas dos piezas son una pata frontal y una pata trasera que permiten graduar o ajustar la inclinación de los paneles en función de la inclinación que necesitemos para optimizar la captación del recurso fotovoltaico. En este caso, pues tenemos la fijación frontal o la pata frontal, que es una base que tiene los agujeros para la perforación donde la vamos a fijar, y esta sección que es en donde va fijado el riel con una grapa para el riel y una superficie que encaja con las mismas estrías que tiene el riel, para evitar que el riel, por el peso de la instalación del panel, se deslice. Esto también se ajusta para poder nosotros darle una mejor posición al riel cuando lo vamos a instalar. Y la otra parte es la parte trasera, el anclaje trasero o la pata trasera, que básicamente es lo mismo, pero tiene un brazo extensible, que es el que vamos a utilizar para darle mayor altura o mayor inclinación a la instalación, al panel. O sea, todas estas variables o ajustes que permite este tipo de estructura la hacen muy flexible, pero a la vez también hay instaladores que prefieren algo más rígido, más estable, y por eso se van por el triángulo. Sí. Pero realmente va a depender de la necesidad, de la practicidad del instalador o lo que realmente esté buscando para y del presupuesto. Y el presupuesto. Sí, también, porque al ser un elemento que lleva menos material, pues es más económico que el triángulo, que ya es una estructura prefabricada. No tenemos un triángulo acá para mostrarles, pero acá en la presentación sí pueden ver
más o menos como es el triángulo, con sus tres lados. Claro. Y esta es una estructura que viene prearmada ya básicamente nada más de instalar y asegurar, porque tienes que asegurarlo porque las partes del triángulo también se mueven, y colocar ahí tu arreglo de paneles. El riel o los dos rieles que van a ir descansados sobre el triángulo también se sostienen con rail clamps como estos que están acá. Esta figura que está acá, hay que colocarla sobre el triángulo y esto es lo que permite que el triángulo afirme o el riel se afirme sobre el triángulo. Entonces sería el triángulo más dos rail clamps. Respecto a los tipos de instalaciones, ya que ya cubrimos todo o casi todo lo que eran instalaciones a techo, hay distintos tipos, dependiendo de la necesidad del proyecto, de la topología del terreno, se pueden utilizar unos tipos de instalaciones u otros. Hay terrenos en los que simplemente una estructura monoposte, que es una estructura que consta de un solo pilar, que lleva un pilote de concreto en donde descansa el pilar y sobre el pilar descansa todo el resto de la estructura, que es la parte que sostienen los paneles, las costaneras, las grapas de fijación y todo lo demás, hasta colocar el panel, todo descansa sobre el pilar. Pero es un solo pilar como un soporte, es la que estamos viendo acá en la primera imagen. Si se dan cuenta, tengo el pilar, tengo un soporte y tengo eh, las bases por donde se instalan las costaneras. Correcto. Sí, la famosa viga inclinada, el brazo registrador y el pilar principal. Exacto. Eso puede variar dependiendo del fabricante, ¿no? Correcto. ¿Cómo le llaman? Sí. Pero en el fondo son esas tres cosas. El pilar, un brazo registrador, que es lo que mencionaba Félix, que es un soporte para la viga inclinada, y la viga inclinada a su vez contiene las costaneras. Correcto. Y en las costaneras es donde se hace la fijación de los paneles. Correcto. Existe ese mismo concepto de estructura sobre pilotes, pero biposte. Biposte quiere decir que en vez de un solo pilar, va a llevar dos pilares para sostener la estructura. De esto es importante mencionar los soportes que llevan por la parte de atrás, claro, que sí. hacen una X para evitar que la estructura se deforme con el peso del panel, y también en las costaneras. Sí. En las costaneras también llevan soporte. Sí, de por sí, estos dos tipos de estructura a piso, tanto la monoposte que mencionaron, la monoposte y la biposte, las hemos trabajado acá. La foto incluso que está allí, foto real de uno de nuestros clientes. Y ventajas, desventajas, igual al final no hay estructura buena o mala, sino depende también de la necesidad y el caso. Sabemos que, por ejemplo, una estructura monoposte, por tener un único punto de anclaje, la fundación de concreto es mucho mayor. Entonces, ahí hablábamos de fundaciones de 80 por 80 por 80 centímetros para vaciar concreto, mucho cemento. Pero la biposte eran dos pequeños, digamos, bases o dos pequeños pilotes un poco más pequeños, y al final era o es más económico en cemento. Pero quien permite, dependiendo del terreno, si el terreno está nivelado, quien permite jugar un poquito más es la monoposte. Entonces, si el terreno o las mesas son más pequeñas, llámese mesa la distribución física de los paneles sobre esta estructura. Si son más cortas, la biposte va muy bien, es mucho más económica también. Si son ya extensiones muy largas, que hay que hacer nivelaciones, cuesta más hacerlo. No es que no se pueda, pero cuesta más hacerlo en una biposte que en una monoposte. La otra biposte es la biposte con perno. Claro, casualmente es la misma que tenemos nosotros, y en la parte del flange, en lugar de apernarse al pilote, le puedes colocar el perno. Pero claro, es la misma estructura. Exactamente. O sea, son dos modalidades de fijación de la estructura. Exactamente. Una es con pilotes, la otra es con perno. Perno, exactamente. Pernos gigantescos. Sí, tal cual, exactamente. Pero en resumidas cuentas, las tres hacen la misma función, que es tener una estructura fija para los paneles.
Ahora, la estructura hincada es un poquito especial, porque la estructura hincada, si bien como ustedes están viendo ahí en la foto, es de un solo pilar, Sí, pero la estructura hincada permite el uso de trackers, sí, porque no requiere, como la monoposte, un brazo registrador ni nada, sino permite la instalación de trackers para lo que es la variación de la inclinación de los paneles ah, en plantas generalmente de mayor potencia. exacto. Las estructuras hincadas son preferidas en plantas ya PMGD, utility, que sí o sí tienen que llevar sistema de trackers, no se estila en ese tipo de plantas una estructura fija, porque necesitan maximizar el- la recolección del recurso fotovoltaico y perder significa perder dinero. Sí, exactamente. Por lo tanto, el uso de trackers es indispensable y para eso utilizamos una estructura hincada, que es un pilar que va enterrado en la tierra. Se utiliza una máquina que se llama hincador Correcto. para hacer la instalación de este tipo de estructura. Pero todo lo que ellos tienen en común es que permiten la instalación de paneles directamente a suelo. Aquí Exactamente. no hay mucho misterio. Va a depender de los requerimientos del proyecto cuál Exacto. decidan usar. Al final es como siempre hemos dicho en lo que va de la presentación, cada caso es particular, depende del presupuesto, depende de cómo es, porque, por ejemplo, no sé, si alguien quiere abaratar costos en concreto, en cemento, en fundaciones, puede decir, ya, uso el perno o uso una hincadora. Pero si no cuentas con una hincadora, hay que arrendarla o no sé si el proyecto dé para ese costo adicional. Si usas el perno o prefieres usar el perno, también necesitas la máquina especial que básicamente lo que hace es que nivela el perno y es como un motor, como una especie también de taladro que lo coloca. Además del agua, hay que humedecer mucho el terreno para que esto pueda, el perno no aplica tampoco para cualquier terreno, entonces hay que hacer un estudio de suelo. Igual pasa con la hincadora, puede ser que la hincadora hacer un estudio macro, hay un muestreo del suelo y dicen ya, bueno, alcanzan tantas incas o tantos puntos de hincado y en uno de ellos basta que, no sé, se consiguen una piedra, una roca madre, hasta ahí fue. Sí. Entonces, hay que hacer también mucho, quizás también mezcla de micropilotes, pilotes, y va a depender del proyecto. Normalmente, como dice Rubén, Inca para proyectos más grandes, más donde quizás ya cuentan con una incadora y ya es parte como que de la estructura de costos. Y las otras opciones, bueno, van a depender de cada proyecto, de cada caso. Hoy día en EMAT contamos con la estructura de biposte de aluminio, 100% de aluminio, y aparte digamos, de los cruces que se ven en la imagen, nosotros podemos agregar también rieles para fijación de equipo, fijación de tableros, algo así como está en la primera imagen de la Como sí. monoposte, pero en este caso en la biposte. Entonces, por lo menos el tablero inversor puede quedar perfectamente también detrás. Es un, digamos, diseño propio o solicitado por nosotros, fabricantes, que soporta equipos grandes de 100 kilowatts a nivel de peso. Entonces, eh, perfectamente se puede hacer esa aplicación. Sí. Ya, está ¿Qué importantísimo. recomienda el fabricante de estructuras? Hay que tener en cuenta que así como los inversores tienen sus manuales, Claro, todo el resto de equipos, incluso los paneles, tienen ciertas consideraciones respecto a las corrientes. La estructura es muy similar. La estructura igual, el fabricante tiene sus propias recomendaciones, eh, que si nosotros las seguimos, el diseño del proyecto va a quedar de acuerdo con las cargas estructurales, con las cargas de viento, todo que recomienda el fabricante. claro. Por eso es muy importante seguir esto, cumplir con el tipo de uso para el que fue diseñada la estructura. Si yo me compré una estructura coplanar, Mm, no la voy a intentar instalar Me junto con una invento estructura inclinada. inclinada, no hacer modificaciones o cambios, que si, por ejemplo, en el caso de las estructuras ajustables, yo me equivoqué y Voy a no, perforar. exacto, voy a perforar o a cortar el brazo para que sea más O la voy pequeño. a desarmar. Exactamente. No utilizar el panel solar con las características mecánicas para lo que está diseñada la estructura. Lo que hablamos al principio, no instalar un panel demasiado grande para la estructura,
sino conseguirnos una estructura que soporte ese tipo de Claro, panel, un panel demasiado pequeño, porque entonces claro, eh, nos va a afectar también, por ejemplo, en un techo, el claro. peso de la estructura también es importante, y seleccionar el tipo de riel según las condiciones mecánicas del panel y geográficas de la zona. Súper. Esto lo que quiere decir es que en lugares, por ejemplo, donde hay mucho viento, el largo, lo que se conoce como el span del riel, que soporta cierta carga de viento, eh, yo no voy a colocar más riel del que debo colocar, porque si no esas cargas de viento probablemente me hagan que mi arreglo completo de paneles solares salga volando. Sí, esas dos últimas partes, muy importante, porque, bueno, tengo acá la estructura ajustable, por decirlo como ejemplo, y en el tercer punto mencionabas el tema de usar un panel que no sea el diseñado. Suponiendo el caso que se les diga, esta estructura te garantiza de 15 a 30 grados para paneles de tanto largo. Si se utiliza un panel mucho más largo, el panel probablemente va a ser más pesado y puede hacer que esta sección ceda, se caiga, se deforme y eso pues al final va a afectar toda la instalación. Uh -huh. Y en el tema del tipo de riel, por lo menos nosotros hoy día en EMAT trabajamos con dos tipos de rieles. Ahora vamos a ver un poco más detalle de esto. Y son dos rieles que por el tipo de extrusado o el tipo de fabricación contienen mayor o menor proporción de aluminio, la figura tiene mayor o menor refuerzos en su figura corte transversal, y esto, como decía Rubén, lo que me hace o me permite jugar con la separación entre puntos de anclaje, que es el máximo span. Entonces yo puedo separar, dependiendo de donde estén ubicadas las costaneras, si la cámara pudiera mostrar, si quieres préstame el mapa de 4. Sí. Suponiendo el caso que, vamos a suponer que estas son las mismas figuras y yo quiero separar a 2 metros, 1.5 metros, qué sé yo, yo debo fijarme lo que me dice las características técnicas del riel. Si lo separo mucho y el riel es un riel endeble, un riel de baja calidad de aluminio en composición, que quizás para otra aplicación sirve, pero para esta que yo quiero usar no es muy probable que el riel ceda o los anclajes cedan y finalmente la instalación se pierda, se pierda completo por no usar un acorde elemento para ese caso. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a ver una imagen. Esta tablita que está acá explica más o menos, dependiendo del tipo de reel, Claro, cuál es el largo que yo puedo utilizar eh, para darle la separación entre anclajes que menciona Félix, claro. teniendo siempre en cuenta este estándar. Claro, por ejemplo, esta tabla aplica para un panel solar de hasta 2.279 milímetros de largo, que era un panel bastante largo que teníamos, y 1.134 de ancho, suponiendo el caso que, no sé si existe en el mercado ahorita algo de, no sé, 2.8 metros de largo, y 1.300 milímetros, estoy diciendo cualquier cosa, se intenta usar con estos, no está dentro de las consideraciones del diseño, por tanto hay que preguntar al fabricante, hay que plantearnos a nosotros cuáles son esas condiciones que se quieren hacer y dar el ok o validar o decir, mira, no, pero te sirve esta otra cosa, o úsalo pero reforzando tal cosa, si es que el fabricante lo autoriza. De lo contrario, es preferible no hacerlo para que no se lleve al extremo a una estructura que pueda ceder y después dañar todo el proyecto. Los de 600 vatios. Claro, esos eran bastante anchos también y más peso, más, Sí. más carga. Ok. Y aquí, ¿qué recomienda el fabricante de estructura? Aquí conversamos o profundizamos un poco más en lo que comentaba Félix, las diferencias entre el riel que nosotros denominamos estándar versus el riel Pro, Mm, que es un riel estándar para instalaciones en zonas donde no haya tanta carga de viento, claro, donde no haya mucho, mucha nieve y claro. ese tipo de cosas, versus el Pro, que ya es un riel mucho más robusto, que me permite a mí tener instalaciones mucho más seguras en ese tipo de Sí, escenarios. sí. De por sí, a nivel de especificaciones técnicas, cuando uno ve los dos rieles, bueno, a simple vista se ve la diferencia.
se ve que por lo menos el que se denomina Pro o el del lado derecho tiene mayor figuras, mayor espesor en lo que son su ancho de aluminio o su figura en aluminio. Y, y efectivamente este riel, quizás para zonas donde, no sé, tienes mayor carga, ya sea por nieve, por viento, por peso de panel, pueda jugar porque es un poco más robusto, más flexible. En un caso, por lo menos una región central acá en Chile, una instalación coplanar que se quiera bajar los máximos los costos, se puede usar un riel MS 1400, el máximo span de 1400 estándar, y perfectamente también va a estar. Entonces, finalmente como hemos dicho ya en toda la presentación, depende del caso, depende de la situación y también depende del presupuesto también. Y bueno, en la imagen derecha inferior se pueden ver como lo que debe hacerse antes de instalar, que es fijar o reconocer cuáles son esos puntos donde se van a hacer los anclajes. Esa separación entre un anclaje y un otro anclaje es la que me va a permitir también decidir qué tipo de riel yo voy a usar, si el Pro o el estándar, o uno con mayor robustez o uno con menor robustez para si que están hablando de otro fabricante. Si tengo que separarme mucho porque las vigas o las costaneras o los puntos de fijación, como en la imagen que se ve allí con el perno, están muy separadas, entonces tengo que irme por un riel que sea más robusto, que soporte o tolere esa separación. Si están bastante juntas, las costaneras están, no sé, a 1.2 metros, y puedo incluso tener fijaciones, ya sea cada 2 paneles, eh, va a estar súper quizás utilizar incluso un riel estándar. Y lo otro, que aunque parezca quizás un poco redundante dentro de lo que hemos venido hablando, es importante que el punto de fijación de la fijación, en este caso, la fijación de base ajustable, de lo que sea, vaya a la costanera como se ve en la imagen que estamos viendo ahora, ¿no? Porque supongamos el caso que lo colocan solamente a la lámina de techo, a la lámina metálica, en unos fuertes vientos se va a ir, o sea, sí o sí, Sí, pasa. hay que por eso identificar cuáles son sí, exacto, ha pasado, hay que identificar cuáles son las costaneras, la separación que tienen, definir cuál es el mejor riel que me aplica y bueno, básicamente eso. Como ven, ya se menciona la goma EPDM, que es una goma etileno dieno tipo M, y que finalmente tiene mejor calidad y mejor duración en el largo de tiempo a condiciones outdoor respecto al PVC. Entonces, EPDM es de mejor calidad para esto. Ujú. Y aprovechando que tenemos aquí la imagen transversal del riel, y para los que se estaban preguntando, el clamp de los anclajes, por ejemplo, del double screw, el clamp entra, este, entra en estas muescas que tiene el riel, perdón. Aquí es donde se fija el clamp. Y para el que le quedaba duda de en qué tipo de techo se utilizaba este anclaje SFS, acá esta imagen donde están los ejemplos de los puntos de anclaje, este tipo de techo que tiene estas pestañas es para anclaje SFS. Sí, para aclarar un poquito allí. Ya. Esto también es muy importante. Bueno, hablábamos de las consideraciones fabricantes en cuanto a las estructuras coplanares, por decirlo así, pero la base ajustable o triángulos, o con inclinación, perdón, es muy importante que después vamos a ver cómo también el fabricante de paneles coincide con el fabricante de estructuras. O sea, al final están alineados ambos. Y vamos a hablar un poquito de esta imagen que está acá. Si se dan cuenta, arriba, bueno, en la parte superior de ese triángulo, vemos 2260, que es el largo del panel. ¿Ya? Se está hablando de un panel de 2260, llámese 570 watts, 550, etc. Noten que los puntos de fijación, los que vemos en color amarillo, los anclajes donde está, digamos, la base, se me perdió, La frontal claro, la base trasera y la base frontal, gracias, Rubén. Los colores amarillos respetan una distancia hacia la parte inferior de 333 y hacia la parte superior de 416. Estas distancias van a depender muchísimo de lo que diga el manual de instalación del panel. Es decir, hay que irse al manual y pedir el manual del fabricante del panel. Si, por ejemplo, el fabricante en este caso dice, mira, tienes que estar entre 300 y 450,
aquí lo estoy cumpliendo, pero si, no sé, me sobra mucho, como en la imagen de la izquierda, que me está sobrando quizás unos 60 centímetros, estoy, digamos, incumpliendo con lo que establece el manual del panel. Y a la hora de un evento que nadie quiere que ocurra, pero que nunca estamos, como se dice la palabra, exentos a eso, eh, no estaría cumpliendo como para poder reclamar o poder validar una garantía. Entonces, en lo que sean instalaciones con inclinación, es muy importante irse al manual del instalador, del fabricante del panel, y verificar lo que son las distancias hacia abajo y hacia arriba, o desde los puntos de fijación, dependiendo del tipo, que hay muchos, que el fabricante recomienda. Y en este caso, esta imagen que vemos acá es del fabricante de estructura. Y nos dice incluso que para que la estructura sea mucho más robusta y soporte el peso de ese panel de 2.260 milímetros de largo, se sugiere o se recomienda que el ángulo de ese que estamos viendo allí esté entre 60 y 110 grados. Idealmente que se forme la perpendicularidad con el panel, no con el techo. Entonces, a veces también vemos que se instala la base trasera perpendicular al techo y se queda un ángulo muy cerrado en lo que es el panel contra esta base. Y va a depender, obviamente, del caso, pero las condiciones también de la zona. Pero como vemos allí en la imagen, esto es recomendación de fabricante de estructura. Debe respetarse o tratar de respetarse que se tenga perpendicularidades entre el panel y la base trasera en la parte superior. De igual forma, como les comento, este detalle lo vamos a ver ahora en el manual de lo que dice el fabricante de panel. Pero esto es muy, muy importante. Siempre que tengan inclinación, triángulo base ajustable, veamos lo que le dicen algunas personas voladizo, veamos que no exceda lo que indica el manual del panel, y en el caso de que sea ajustable, tratar de respetar ese ángulo beta que está allí entre 60 y 110 grados idealmente. Bueno, de por sí, hablando de cortes transversales, eso que vemos allí es un techo PV4. Techo PV4. Este de acá. Claro, los hexágonos que se ven allí. Ok. Yo creo que esto es un poco repetir lo que hemos estado diciendo, pero para reforzarlo. Cumplir con lo indicado en el manual de instalación para el modelo a utilizar de panel. El uso de accesorios a prueba de corrosión, porque la corrosión va deteriorando las capacidades mecánicas de la estructura. Debe cuidarse el torque de los pernos de las fijaciones o de los clamps. Si los ajustamos mucho, podemos romper la estructura. Si los ajustamos poco, se pueden soltar. Y debe cuidarse la posición de la ubicación de los clamps. Esto hace referencia a la posición acá abajo, como ven acá en la imagen, en dónde deben ir ubicados los clamps y qué espacio debe quedar entre el clamp y el borde del panel. Que esa es la imagen que veíamos hace un momento que daba el fabricante de la estructura. Y fíjense que en el modelo, no sé si lo puede señalar allí Rubén, en la tablita del lado derecho dice el modelo DE18M2. Eso para nosotros fue el panel de 510 watts y tenía unas medidas muy similares a la de la imagen que vimos hace un momento. Y si se dan cuenta, la distancia A, es decir, desde la parte donde finaliza el marco del panel a la fijación, es de entre 350 y 450. En la imagen del fabricante de estructura teníamos 416. Entonces, por eso les comento, al final, tanto el fabricante de estructura como el de panel están alineados. O sea, ellos van a hacer la construcción de estos elementos que hemos visto bajo condiciones en las que van a perdurar el tiempo o los años que ellos sugieren. Pero si no nos apegamos a eso o no incumplimos eso, pues obviamente va a pasar. Hay otro importante que Rubén decía hace un momento, uso de accesorios a prueba de corrosión. Esto, ahora vamos a ver unas imágenes, pero pasa mucho que, no sé, en terreno están instalando, están haciendo un ajuste, se les cae este perno haciendo el ajuste, se perdió. Todos estos elementos son de aluminio anodizado. Entonces, el instalador puede llegar a decir, oye, usemos otro perno, y usan un perno autoperforante. Cualquier cosa. Ya, ese perno, hay casos donde a veces se ve que el perno se oxida. Entonces, a veces pasa también con las fijaciones de los mid, plan, end, plan. Entonces, no adecuar, no hacer adecuaciones, no hacer mezclas. Modificación. Correcto.
Ok. Eh, Algo importante de lo que no hemos comentado, que es que los paneles deben estar aterrizados y no hacer perforaciones ni en la estructura ni en el marco del panel solar ni en ningún lado, excepto en el techo, donde ustedes van a hacer el anclaje. Ahí es el único sitio donde ustedes deberían hacer Adecuada una perforación. perforación. Exactamente. Y eso también teniendo en cuenta Claro, la el visión. calibre del Claro, perno que van a utilizar, que el perno entre correctamente en los agujeros que tiene la estructura para colocar el perno. claro. Entonces, siempre son bastantes detalles que pueden ser detalles sencillos, pero que van a mejorar mucho la calidad de la instalación. En cuanto a los sistemas de puesta a tierra, tenemos esto que se muestra acá en esta primera imagen, que es esto que tenemos acá. Jumper de Sí, puesta a tierra. es un jumper de puesta a tierra. Es básicamente dos tuercas para colocar en el riel y un elemento que Enmayo. es como una cinta, un enmallado de aluminio para poder hacer la puesta a tierra. De eso lleva unos ground clips que van entre la tuerca y el marco del panel, que es lo que permite en el fondo La continuidad. hacer cerrar el circuito para... No tienes que saber. Sí sale, sí sale. Ah, no. Pero sí, la laminita Sí. esa es la que permite, tiene como unos dientes que lo que hace es como que muerde y hace lo que antes veíamos, antes se usaba mucho el cable este verde, amarillo también con la tuerca dentada. Y bueno, esos No sé si ahí dientecitos que se ven, se aprecia, pero ahí tiene unos dientecitos que son los que hacen el contacto. Si se fijan cómo entra la laminita, entra ahí, exacto. Y yo coloco mi tuerca y ahí esa laminita debería hacer contacto con el panel para aterrizar el panel. Otro sistema de puesta a tierra es el anclaje de puesta a tierra, que es una grapa que igual va con su ground clip, si lo pueden ver ahí, su ground clip, este de acá, la tuerca para colocarlo o afirmarlo al riel y una grapa en donde yo voy a introducir el cable de cobre para la puesta a tierra directamente. iría después del enclamp o la grapa final o como le quieran llamar a la fijación final del panel al momento de terminar la mesa, como se ve en la imagen que está allí. Uh-huh. Y Y esto se utiliza en conjunto con los ground clips para los mid clamps, que serían los que van, a ver si sale eso, los que van en las fijaciones intermedias, centrales, para poder también aterrizar entre panel y panel. no sé si están viendo la pantalla o nos están viendo nosotros. Viendo nosotros. Ahí está. Continuamos con la presentación. Antiguamente lo que decía Félix era, se utilizaba esto, un cablecito de puesta a tierra, había que perforar el panel, No, o los paneles tenían marcado donde está la figurita agujero, de puesta a tierra. claro, para colocar el panel. Y eso hoy lo podemos reemplazar con el ground clip como mostraba Rubén. Uh-huh. Y bueno, al final, como se decía hace un momento, también es importante que la estructura tenga su puesta a tierra por diversas razones, desde hasta corrientes de fuga, bueno, todas las cosas que sabemos que después si no está bien aterrizado afecta la instalación ya a nivel eléctrico. Sí, exactamente. Aquí en esta imagen ven un poco un diagrama de cómo se instala un ground clip con un mid clamp, para que tengan una visión más estilizada de cómo se hace. Ya, importante. Otro elemento importante en lo que es estructura es el pasillo técnico. Creo que el pasillo técnico es lo más complejo de Sí, estructura porque lleva muchas consideraciones. claro, de por sí ya
digamos que hicimos como el paseo por definir qué estructura, qué consideraciones voy a tomar en mi proyecto o en el momento de la factibilidad. Y ya para el momento de instalar o empezar a trabajar, voy a necesitar un sitio o un espacio por donde caminar, un espacio que me asegure la llamada línea de vida o anclaje de vida. Y bueno, esta es la figura del pasillo técnico o el pasillo de seguridad. Y bueno, acá en Chile, para las personas que bueno, nos escuchan de otras localidades, tenemos la normativa de la RGR 02-2020 que indica que se exigen en instalaciones sobre techo sobre potencias mayores o iguales a 30 kilowatts. En ese caso es mandatorio el uso de pasillos técnicos. Y este pasillo técnico debe cumplir o ir de la mano con lo que también indica la norma chilena 433 y la 2369, que esto básicamente se refiere a construcción o consideraciones antisísmicas. Esto, bueno, obviamente sabemos que Chile es un país bastante sísmico y cada país tendrá su normativa o sus aplicaciones. Lo otro es que también si el peso total o otra consideración en la cual se puede exigir el pasillo técnico o puede ser mandatorio es si el peso total de la unidad de generación incluye pasillo técnico, inversores, paneles, y digamos todo esto va en un techo y supera mayor o igual al 10% del factor de peso sísmico, se debe también presentar una memoria de cálculo para saber si aplica o no aplica. También instalaciones sobre techo con una potencia instalada entre 10 y 30 kilowatts, al menos se va a necesitar acceso de cuerda de vida, acceso para lo que es mantenimiento, porque instalamos los paneles y bueno, después hay que subir al menos cada 4 meses, 5 meses, dependiendo de la polución, dependiendo de la sociedad, a limpiar, a revisar, hacer mantenimientos generales y vas a necesitar un espacio por donde caminar. Entonces, La escalerilla. También se necesitan las escalerillas, que son los accesos. Obviamente, mi forma de yo anclarme para seguridad personal, equipo de protección personal, tienes el anclaje de la línea de vida. Y bueno, otra consideración que también se tiene acá para aplicaciones o exigencias de pasillo técnico es instalaciones que compartan techos comunes con una capacidad mayor o igual a 30 kilowatts. Ahí también tenemos que tener cuidado. Entonces, quizás propiamente no llega a los 30, pero es un techo compartido, llega a 30 en conjunto, necesitas pasillo técnico. El pasillo técnico que ofrecemos nosotros en EMAT es similar al que está en la imagen que vemos allí. Un pasillo condensado, acero galvanizado, de 85 micros de capa de zinc, lo cual garantiza una perdurabilidad bastante en el tiempo. Y bueno, como fuente de esta información, bueno, se deja también anexo, finalmente se les va a enviar esta información. Exacto. Ahora, este pasillo tan bonito que ven aquí, este pasillo tan bonito que ven aquí es el de nosotros. Sí. Hay otros pasillos que tienen que tener la consideración de que estos dientes que ven acá son el sistema antideslizante. Hay pasillos que no lo tienen, que utilizan como no utilizan además, o sea, son de rejilla, pero utilizan una pintura que es como una lija. Y ese es su sistema antideslizante. Pero ese sistema tampoco es que sea muy confiable. De nosotros pues tiene esos dientes que sí permiten un antideslizamiento efectivo. Claro. Sí. Una foto más de nuestro Aquí pasillo. vemos cómo se debería ser esta es una foto de pasillo técnico con cuestión de acceso. Claro, tiene incluso pensado también en lo que es el mantenimiento, limpieza, bandeja portacable, pensado también, este es un proyecto que estaba en construcción en ese momento y ya iba incluyendo todos los elementos. Ya bueno, esto también es importante, Sí. porque bueno, la misma norma que hacemos mención en su momento hace alusión a todo lo que son, bueno, acá en Chile nuevamente, la norma exige que todas las instalaciones tengan lo que son rótulos, stickers, placas de señalización, tanto en equipos como... Y nosotros tenemos una máquina. Nosotros tenemos una máquina láser para hacer los... Entonces, cuando son proyectos completos con nosotros, de forma gratuita podemos entregarle lo que son los rótulos, las placas, pensado en 2 mesas para proyectos a 2 mesas de paneles, de instalación de paneles.
la placa que va impresa sobre el inversor, sobre el tablero, sobre el medidor, nosotros se las podemos dar de forma gratuita si el proyecto completo es con nosotros. Y si no es con nosotros, la pueden comprar. Sí. Y personalizarla también. Y personalizar. Esto no lo decimos por hacer el spam. Esto lo decimos porque la SEC en su pliego técnico exige que Claro. todas las instalaciones deben ir correctamente señalizadas y nos pareció que es un elemento importante que Suma valor. Al estar relacionado a la estructura vale la pena hacer mención. Y ahora lo que todos queríamos ver, que son ejemplos que debemos evitar en las instalaciones Claro. de la estructura. Sí, Básicamente. esto más allá de que nos pueda generar cualquier emoción, por decir de alguna manera, es para que veamos cómo acciones o cosas que creemos poder hacer para resolver en el momento pueden en el tiempo generar más bien problemas, más que una solución momentánea, ¿no? Entonces, bueno, allí algunas imágenes, Rubén, que podemos ir comentando de eso. Sí, bueno, lo que hemos mencionado varias veces durante el webinar es no hacer adecuaciones, Claro. utilizar las piezas correctas, no modificar esas piezas para generar otras piezas. Aquí pues estamos viendo El panel. Sí, dos ejemplos claros de cosas que no debemos hacer. Aquí hicieron como una especie de soporte, de suplex. Lo soldaron a la parte de abajo. Exacto, está soldada la estructura. O sea, Toma. Y acá lo mismo, o sea, utilizaron un pedazo de fierro para hacer un soporte. No, eso no cumple con ningún tipo de normativa y más allá de los estándares. O sea, yo creo que la idea de mostrar esto es hacer conciencia de lo que se le está entregando al cliente, la seguridad. Si a ese cliente en un momento dado se le llegan a volar sus paneles porque en el momento en que se hizo la instalación no se ocuparon los elementos adecuados, eso va a ser un problema. No solamente para el cliente final, para el instalador también, porque ahí está su reputación, hay muchos factores que influyen en esas cosas. O sea, se puede entender que en terreno efectivamente ocurren cosas, pasan muchas cosas, ubicaciones que son muy alejadas, que si se me quedó algo o no llevé algo o pasó algo que no contemplaba y me hace falta material, puede pasar, pero siempre hay que cerrar el ciclo o el proyecto de forma correcta. Por lo menos la cuarta imagen se ve que se acabaron los enclamps o las grapas finales y usaron un midclamp con alguna adecuación. Entonces, eso no tiene el agarre adecuado, no tiene la firmeza adecuada, un sismo, un fuerte viento, sencillamente van a tener paneles volando. Entonces, y esta información es de la guía de buenas y malas prácticas de la Comisión Nacional de Riego acá de Chile. Entonces, esto también se lo podemos hacer llegar, el que la tiene buenísimo, si ya la ha podido ver, si no, nosotros con gusto se lo hacemos llegar también. Esto es no es un midclamp. No es un midclamp, es algo. Una lámina. Aquí lo mismo, aquí cortaron la pieza y encima están utilizando remaches, que es esto, jamás usen un remache porque esos elementos son muy endebles, son muy blanditos y para este tipo de instalaciones no corresponde. Aquí hay otro que... Es un perno y una placa que nada que ver y claro, en cierto momento genera una sombra que seguramente no está prevista porque no está usando la fijación adecuada. Este aquí no apoyó los paneles en el suelo. Claro, normalmente, por lo menos en las estructuras piso que nosotros hemos tenido, se respeta o lo que se busca es una altura mínima de 50 centímetros entre el punto inferior del panel y el suelo. Entonces, bueno, ahí vemos que no está ocurriendo y bueno, pensar que en la instalación puede ocurrir que se presente maleza, animales, qué sé yo, varios factores que pueden afectar la instalación si no se respeta esta altura. ¿Qué más? Paneles desalineados. No, los paneles siempre considerar que
deben ir todos alineados. Si ahí no se ve ningún mid clamp allí. No, no se ve nada. Sombras en los paneles, siempre, o sea, sabemos que hay instalaciones que son complicadas porque el techo tiene muchos obstáculos, pero siempre la idea es tratar de minimizar esos obstáculos o pensar la instalación de manera en que esos obstáculos hagan la menor sombra posible o si es que llegan a hacer sombra, que tenga el menor impacto posible en la instalación. Claro. Eh, Fíjate, ese último pareciera que es una tontería porque se ve como un desnivel a lo vertical, pero podría en cierta hora, como pasaba con el perno del midplane, generarle sombra al panel que está contigo. Y mata el stream. Mata el stream, exactamente. Punto caliente, etc. Bueno, y ahí terminamos casi. Sí, ya estamos casi por terminar. Bueno, acá Darle a hacerles conocer la estructura, la sí, calculadora de estructura. esto es como una invitación a hacer uso también de nuestra página web. Uno de los recursos, digamos, que tenemos en nuestra página son algunos simuladores, algunas calculadoras. Y una de ellas es una pequeña Excel, una pequeña tabla Excel que está en nuestra página web. Y ahí podemos ver digamos, dentro de lo que son los fabricantes inversores, pero también lo que son estructuras. O sea, vamos a tener la estructura techo y la estructura a piso. Si quieres, veamos la de techo. ¿Qué facilita esto? Bueno, si ustedes están pensando, hay que descargar el archivo Excel. Y básicamente lo que hace es que si están pensando hacer una pequeña simulación o cálculo de estructura, nosotros tenemos este archivo que ya tiene precargado varios de los paneles fotovoltaicos que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. Tienen los últimos paneles que tenemos ahora comercialmente más nuevos, como el Trina Solar Tolmax y el Sunova. Allí, por ejemplo, bueno, Rubén está haciendo la selección del panel, básicamente es escoger el panel que ustedes quieran dentro del listado. Automáticamente se van a ajustar lo que son las dimensiones de largo, ancho, peso y podemos hacer juego, digamos, dentro de lo que es lo que son colores amarillos. Entonces, en paneles por mesa y en números de mesa, podemos seleccionar o jugar de cómo va a ser ese largo, cuántas veces se va a repetir esa mesa, si lo quiero, por ejemplo, configuración tipo L, si lo quiero con base ajustable, el amarillo siguiente. Y en función de eso, me va a arrojar del lado derecho, en el cuadro resumen, un listado con los elementos que grosso modo voy a necesitar. A su vez voy a tener de más a la derecha el peso de la estructura y el peso total de los paneles. Entonces está ya también contemplando el peso de cada una de las piezas y el peso de los paneles como para que también se hagan una idea de si la estructura o el lugar donde se va a instalar necesita ser reforzado o no. Hay una parte también allí, claro, esto es con posición portrait. Si la quieren con landscape, tienen que usar la otra sección. Pero ya sea portrait o landscape, esa parte que dice márgenes laterales, esto va pensado en, digamos, ya sea el estilo, aprovechamiento de recursos, disposición, escalabilidad, no sé, varios factores que determinen el por qué el instalador a veces deja un sobrante o no del lateral final. A veces es porque, no sé, va a extender la mesa, ya sea por un estilo que él está acostumbrado o lo que sea. Eso se puede fijar allí y en función de eso, pues también me va a cambiar si voy a necesitar más rieles o no. Entonces, la idea es, bueno, finalmente ustedes siempre contactar con su ejecutivo, contactar con su vendedor que los va a ayudar con esto, pero de esta manera hacerse una idea, grosso modo, de cuántos rieles, cuántas mesas en caso de que estén haciendo o quieran una ubicación, por decirlo así, de forma rápida. Esto está hecho o pensado para estructura biposte y para estructuras sobre techo, que son las dos que vimos de aluminio y que tenemos nosotros allí. Incluso la de piso pueden configurar si quieren los equipos o no para que se agreguen las piezas adicionales para fijar los tableros, inversores, etc. Entonces, esto, bueno, yo creo que ya con esto podríamos finalizar. Si hay preguntas, igual toda la información se las haremos llegar a través de nuestro equipo de marketing. La grabación, la presentación y los archivos que mencionamos como soportes técnicos que utilizamos para esta presentación.
Sí, si tienen alguna pregunta, este es el momento para que hagan sus dudas o hagan alguna pregunta respecto a lo que se vio en la presentación. Mm, Vamos a ver. No, es Ya. exactamente. Wow. Ahí, si se escucha. Bueno, compartir esta presentación, sí. Se escucha bien, creo que después se Ya. corrigió. Mm, Estamos revisando las preguntas y los comentarios para ver cuáles podemos responder inmediatamente. Sí, Se produce el handboard con las L normales. aquí está. Aquí hay una que dice, ¿se puede usar el Thunderbolt con las L normales? O sea, esto más una L. O sea, reemplazar esto por una L. Bueno, ya a la pieza ya habría que modificarla porque el espacio del perno no da para por lo menos el Hungerbolt que tenemos nosotros. Sí. Existe comercialmente variaciones o diferentes tipos de Hungerbolt. Hay unos que vienen incluso con configuración tipo L de fábrica. En este caso, claro, si nosotros quisiéramos cambiar este plate por esto, bueno, en este caso no podemos hacerlo, que creo que es lo que plantea Simón, que en lugar de usar el plate, vaya acá. Puede ser una alternativa, pero ya la pieza existe, habría que quizás pedirla directamente al fabricante y basado también en las especificaciones del techo. Quizás no es necesario el exceso de zinc para reforzar. Sin embargo, en lugar de esto, puede ir perfectamente con esta pieza como está acá, que es la combinación, y ahí te queda de esta manera. Recordar que, bueno, al final toda esta serie de tuercas que vemos acá es para regular altura y al final es como una L ajustable, de alguna manera. Sí. O sea, realmente no la necesitas porque tienes el clamp. Con el clamp tú afirmas el riel y con eso ya te queda esto asegurado. Entonces, realmente colocar una L, si tienes esto, no hace mucho sentido, pero como dice Félix, Puede ser el de si necesitases eso, no podemos ver. podría pedir a fábrica. Sí. Las bases ajustables se instalan a qué distancia normalmente. Ya, ahí nosotros podemos compartir también posteriormente, o no sé si Simón, si ya eres atendido por alguno de nuestros ejecutivos, le puedes tirar también la pregunta a ellos para que nos hagan llegar a nosotros el requerimiento. Normalmente va a depender de dos factores, sí, exactamente. Va a depender de cómo tengan los puntos de anclaje, va a depender del largo de tu panel fotovoltaico y va a depender también de la inclinación, de la base que quieras, porque si quieres hacer 45 grados, 60 grados, hay que usar una base que es otra, que es mucho más larga que esta, y cada una de ellas, obviamente, para llegar aritméticamente, por decirlo de alguna manera, a ese ángulo o a ese beta que veíamos en la gráfica, va a haber una variación con la que hay que jugar y variar. Entonces, es un juego de básicamente tres variables para eso. Sí. También, si usa la calculadora de estructura, ahí va a poder ver cuántos anclajes necesita. Claro. Y generalmente, si tú tienes dos anclajes L-fit, necesitarías una sola base ajustable. Claro, esto de una sola base ajustable es porque para nosotros esto es una pieza, esto es una única pieza. No vendemos por separado la frontal ni la trasera, entonces eso. Dice Rodrigo Abasolo. ¿Las estructuras a peso incluyen alguna recomendación de pilotes? Me refiero a la dosificación. El manual del fabricante no te habla, digamos, de lo que entiendo, creo que es la pregunta, de la proporción entre arena, agua, cemento. Esto también va a depender de las condiciones locales. Ahí idealmente trabajar de la mano o con un estructurista, porque digamos que si son pisos no sé, probabilidad de vibración, ya sea porque, no sé, hay alto tránsito o mucha fuerza de viento, las proporciones en las que se debe aplicar arena, agua, cemento, por ejemplo, pueden variar un poco. Entonces, entiendo que eso por ahí va la pregunta. Sin embargo, se puede trabajar con una fórmula general, digamos, aplicada para la región. Claro, aquí dice Amaro Telo.
Entiendo a la perfección lo de no perforar la estructura, pero debemos sí o sí aterrizar todos los elementos de la estructura fotovoltaica, desde el punto de vista normativo y técnico. Si no tengo los accesorios para aterrizar los triángulos de soporte, ¿cómo lo podría hacer? Adquirir los accesorios. Claro, O esa es sea, la... no es una respuesta que nosotros te podamos dar de que no, sí, está bien perforar, porque no está bien perforar la estructura, simplemente adquirir el accesorio correspondiente para poder aterrizar correctamente. Eh, Creo que la Más allá única, de eso, creo que la única flexibilidad allí es, bueno, saber también qué tipo de estructura está usando. Y otro apoyo podría ser, por último, preguntar al fabricante si es que se hace, qué repercusiones puede tener, por lo menos para estar claro en el escenario que puede estar. Es decir, ya voy a usar base ajustable y según lo que entiendo, la única manera es perforando. Ya bueno, podríamos preguntar al fabricante qué ocurre si se hacen perforaciones, no sé, de tantos milímetros y las repercusiones que podría tener, porque claro. al final hay que ver cómo puede afectar o debilitar o... No, por ejemplo, una solución, dada que todas las bases ajustables y los triángulos tienen los tornillos para las perforaciones, tú podrías colocar acá el elemento que vas a utilizar para la puesta a tierra y no perforar la estructura, Claro, sino habría que saber. simplemente colocar una especie de golilla con su golilla de presión más el terminal ojo del cable de puesta a tierra y colocarlo en el mismo sitio donde tú vas a utilizar el perno por donde va a ir la perforación para el anclaje de la pieza, pero no hacerle un nuevo agujero a la pieza para poder ahí colocar el elemento para la puesta a tierra. ¿Entiendes? Con los triángulos, Sí, bueno, no tenemos aquel triángulo para hacer la analogía, pero sí. podríamos. Pero los triángulos también tienen sus puntos Sí. de anclaje. Entonces, esos mismos puntos de anclaje, Y arriba también tiene dos. sí, esos mismos puntos de anclaje los puedes utilizar. Bien sea el de arriba, que va con el panel, o el de abajo. Dice, para el caso de proyectos sobre 30 kilovatios a piso, ¿es necesario realizar una memoria de cálculo estructural? Pregunta Simón. O sea, realmente la norma, o en este caso lo que mencionábamos, era en relación a techo por un tema de carga estructural. En el caso, por lo menos, de suelo, no se va a utilizar, por ejemplo, vacío técnico, por ejemplo. No, pero sí, dependiendo de tu proyecto, dependiendo si el mandante te lo exige o si lo que tú quieres hacer sale fuera de lo que indica el manual, porque el manual tiene ciertas indicaciones que te dice, esta estructura se puede utilizar así, así y así, con este panel o este tamaño, esta dimensión de panel, con esta separación entre pilares. Si tu proyecto se sale de ese marco que te indica el manual, ahí ya tendrías que hacer una memoria de cálculo y ver si la estructura te sirve para lo que tú quieres instalar. Generalmente la idea es mantenerse siempre dentro de lo que especifica el manual, pero intentando hacer una consulta fábrica y haciendo una memoria de cálculo, podrías saber si la estructura efectivamente se puede utilizar de la manera que tú la quieres utilizar. No es necesario, pero creo que siempre es algo que ayuda mucho en el caso en que queramos hacer algo y no estamos seguros si la estructura lo va a soportar o no. Dice, esos pasillos requieren puesta a tierra. Roberto Cali. Todo requiere puesta a tierra. Por la normativa, todo lo que tú vayas a instalar que esté asociado a una instalación fotovoltaica requiere puesta a tierra. Entonces, la respuesta corta sería así. Pues sí, las diapositivas las vamos a compartir. Guía de buenas, eso también lo podemos compartir. Jorge, las, la guía de buenas y malas prácticas. Esa está buena, la de cómo puede afectar el sombreado. ¿Se puede llegar a quemarse los paneles? Eh, claro, acá entra es un tema que puede ser los mal llamados puntos calientes, cuando por lo menos tengo, no sé, por falta de mantenimiento, caca de aves, una hoja, donde un punto del panel, digamos, puede generar un punto caliente y eso
evidentemente va a ser un problema a posteriori, o sea, va a ser un problema. Sí. Entonces, el mantenimiento es clave. Si tienen la solución Huawei con todos los optimizadores, les va a decir eso a nivel de detalle y es importante el mantenimiento por eso. O sea, también cuando hagan la instalación, parte, digamos, de ese proceso previo es ver las repercusiones que hay, digamos, del entorno. O sea, tengo muchos árboles, ya, ¿qué va a pasar? Estos son árboles que deshojan, ver todo eso y cómo puede repercutir. O si hay una zona de muchas aves, también. Respecto de costes, ¿es necesario mantener el mismo nivel en toda la mesa o se puede tener una inclinación? Simón, esta pregunta que dice, para la estructura biposte de aluminio, ¿es necesario mantener el mismo nivel en toda la mesa o se puede tener una inclinación dada? La estructura biposte es inclinación fija. Ahí tú no puedes modificar la inclinación ni nada. Y si te refieres al terreno, pues eso, lo ideal es que el terreno sea Me queda la duda si se plano. refiere a inclinación en este sentido o si le puede ajustar la inclinación. Como dice Rubén, la biposte ya es inclinación fija a 25 grados, que es como lo promedio que puede funcionar para toda la región. Y lo que hablábamos también cuando vemos los tipos de estructuras a piso, la biposte idealmente que esté, al final vas a tener dos piezas que tienes que mantener, entonces el piso o el suelo debe estar preparado para eso. Desarrollo más acelerado, los inversores. Me perdí nada. A ver. Los pasillos técnicos, Roberto Gali, los pasillos técnicos tienen barandas y líneas de vida para incorporar. Barandas no, pero líneas de vida sí. Sí, me imagino que las barandas se refieren a la carretera, que nosotros no las tenemos como stock, porque igual también depende mucho del sitio como para acceder, si la escalera, si lleva el anillo, si, no sé, el pasamano. Pero la línea de vida sí, la línea de vida sí es necesaria, porque obviamente necesitas un punto donde anclarte y que puedas deslizar el anclaje. Había algo allí de la corriente máxima, los paneles. Pero esos Pero es son paneles. Ya, eso es otro Sí. tema de inversores. Inversores soportándose. No hay unas preguntas en relación a corrientes. Se sale un poco y tenemos muchas preguntas. Aquí dice, buenas tardes, el simulador se ve interesante. ¿Tiene algún tutorial con una explicación total de cómo emplearlo? Ya, Pablo, creo que la explicación es, todas las celdas amarillas las puedes modificar. Ahí puedes modificar distancias, cantidades, y en los cuadros desplegables puedes seleccionar modelos, porque todas las otras celdas no las vas a poder modificar. Entonces, como a manera rápida, serían las celdas amarillas, las puedes cambiar. Por último, lo que son conceptos de mesa y veces que se repite la mesa, si ya se atiende con nosotros, hacerlo de la mano con el vendedor que los atiende. Sí. Venden estructuras con inclinación mayor a 25 grados. Bueno, la estructura base ajustable de 30 a 60 te puede permitir una mayor inclinación. Va a depender también del tipo de panel, tipo de techo, separación, etcétera. Las típicas variables que hemos hablado, pero te puede servir. Yo diría que eso, porque el triángulo viene fijo a 25 también. Ya. Bueno, Oscaleb, en nuestra página web, si te vas a estructuras, vas a ver, haces consultas sobre todos los nombres en la presentación los vas a ver y los puedes corroborar con nuestra página web también. Si la recomendación es no perforar la estructura por temas de garantía, ¿cómo aterrizo la estructura entonces? Alejandra, sí, ya lo comentamos anteriormente. Podrías utilizar cualquiera de las perforaciones que ya tiene hechas la estructura para colocar ahí los elementos de aterrizaje. O los que ya están, o los elementos propiamente del sistema. Sí. Hay muchas preguntas y se nos está yendo el tiempo. ¿Qué tipo de estructura recomendaría? Hay que ver la teja, el que hace la pregunta de la teja colonial. Para teja colonial, hay que ver el tipo de teja, una fotografía, comparar con los tipos que tenemos. Sí. Hay que ver. Sí, alternativas hay. Yo creo que lo más importante es el largo de la teja, porque el largo de la teja es lo que va a determinar
Y bueno, la profundidad de dónde se va, dónde Sí, pasa la costanera para anclar esto. sí, exacto. Para un techo de 4 con techo plano, que puedo usar. Techo PV4 con Ya, plano. sí. Joaquín, acá tuvimos un caso, pero eso sí fue visto como fabricante y fue hacer como una combinación eh, o un ajuste, digamos, dentro de lo que fue la base ajustable, porque bueno, igual la base ajustable tiene 3 perforaciones. Entonces, bueno, en lugar de usar 2, puedes usar la central. Pero podríamos ver tu caso particular, porque bueno, igual va a depender de qué tan inclinado y el peso del panel, las fuerzas del viento de la Usar aplicación. triángulo. Claro, o usar triángulo también, como dice Rubén, perfectamente. Sí, porque los triángulos, como tienen el soporte inferior completo, te pueden dar mejor soporte Sí, en la, sí, en la mesa superior del PV4. sí. ¿Qué modelos de estructura biposte sirven para una instalación en ambiente salino? Y bueno, el aluminio anodizado te da esas condiciones, obviamente, parte de lo que nosotros entregamos, incluso cuando trabajamos con galvanizado, cumplía con las normativas que mencionamos, la NSH 3346. Y si se van por la opción de galvanizado, el tema de la capa de zinc de bañado en caliente, que sea suficientemente bien. Pero las que trabajamos nosotros, aluminio anodizado, es suficiente. Sí. ¿Cuál es la inclinación óptima de las bases ajustables? ¿Debiera ser en 90 grados al panel? O sea, no lo tomemos como que siempre tiene que haber perpendicularidad. Vimos que había un ángulo que era variable entre 60 y 110. Ujú. Obviamente va a depender también de qué inclinación tienes, porque no vas a forzar respetar esos 90 grados y te vas a quedar con una inclinación que no te genera el mayor rendimiento fotovoltaico o la mayor captación solar. Entonces hay que ver, bueno, la latitud y la separación de las bases que hay que hacer o jugar para que logres esa combinación. Sí. Yo creo que vamos Vamos a hacer dejándolo por acá, vamos a enviar porque un sí, quiz igual, no sé si cualquier duda, consulta que tengan, pueden verlo con sus vendedores. Y también pueden escribir al correo de soporte si necesitan alguna información más técnica o a detalle. Eh, pero estamos acá para poder brindarles la información. Lo que pasa es que se nos extiende mucho el tiempo acá y se nos hace un poquito tarde, pero sí estamos abiertos a escuchar todas las dudas que tengan y bueno, ayudarlos para que puedan ir complementando la información que tienen o ir saliendo de esas dudas. Sí, las preguntas que quedaron pendientes por responder y realmente consideremos que más allá de un comentario, pero como pregunta, vamos a enviárselas si puede ser en el mismo cuerpo del correo. Y eso, junto con lo que es la presentación, las 2 normas que se mencionan, las buenas prácticas, perdón. Y bueno, obviamente va a estar también lo que es la grabación sobre esto. Yo creo que, bueno, siempre recordar que, como dice Rubén, que están nuestros canales digitales, canal de YouTube, redes sociales, en todo lo que son webinars, unboxings, podcasts, no sé si han escuchado nuestro podcast, a través de su vendedor, todo lo que es la línea comercial. Y bueno, de nuestro lado, todo lo que es el soporte técnico a nivel de pre y postventa que le podamos dar, estamos a la orden, igualmente comercial, logístico, invitarlos a que, bueno, estén pendientes de nosotros y, no sé, Rubén, algo para cerrar. No, ya Félix lo dijo todo. Estén pendientes porque siempre estamos haciendo webinars y capacitaciones en línea, también eventos presenciales. Entonces, siempre que puedan, estén atentos ahí a todos los canales. En la página también se publican los próximos eventos, hay un calendario de próximos Sí, eventos que vienen. Entonces, siempre pueden estar por ahí atentos. Nos despedimos. Gracias por asistir, muchas gracias por habernos acompañado y bueno. Ya vamos a estar por ahí entregándoles más información. gracias. Chao, que tengan buena tarde. Gracias.